convocamos a participar de las clases a quienes, bueno, estuvieron o están involucrados en la gestión de procesos de planificación que nosotros tomamos como objeto de estudio durante la cursada. En esta oportunidad invitamos al arquitecto Bruno Reccia, quien participó desde el municipio de General Pueyrredón en la gestión del proyecto de la estación ferroautomotora de Mar del Plata. Más allá de las características del proyecto urbano y arquitectónico, nos interesa que nos acerque la mirada desde la gestión municipal. Cómo se origina el proyecto, en qué medida se aprovecharon oportunidades, cómo se conciliaron distintos intereses de la organización del Estado, ¿no? Con los intereses de las empresas prestatarias de servicio y con los de los usuarios, como para poder concretar justamente este proyecto, ¿no? Y también nos interesa, bueno, saber cómo se enmarca el proyecto en criterios, programas y otros proyectos que fueron pensados para el desarrollo urbano y territorial del partido de General Pueyrredón. Bueno, en principio, Bruno, en nombre de los profesores Juan Carlos de Tulain, Leticia Ríos y de la jefa de Trabajos Prácticos Evangelina Velasco, te agradezco, bueno, tu participación. Y bueno, brevemente voy a hacer mención a tus antecedentes en un cortito resumen. Y bueno, tenemos pensado, bueno, que se desarrolle la exposición y al finalizar la exposición, bueno, quedan abiertas las preguntas como para que los estudiantes, bueno, realicen alguna pregunta, algún comentario o algo que les permita después, bueno, recuperar justamente esta exposición para el desarrollo del trabajo práctico. Bueno, el arquitecto Bruno Reccia, egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, se radicó en Mar del Plata, donde se desempeñó como jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Coordinó diversos grupos de trabajo para el diseño de instrumentos de planificación urbana en los municipios de La Prida, Villa Gesell y Puerto Madryn. Desde el año 1992 integró la Dirección de Ordenamiento Territorial del municipio de General Pueyrredón, donde trabajó en el Plan Estratégico de Mar del Plata y el partido desde su inicio en el año 2004 hasta el 2015. Bueno, con esta breve presentación queda en tus manos la charla, Bruno. Bueno, muchas gracias. Supongo que me están viendo y escuchando bien, si no me avisan. Muy amables, una extensión a toda la cátedra por la invitación. Es un gusto para mí estar comentándoles un poco las experiencias. Y buenos días para todas y a todos los que están escuchando. Es oportuno cuando desde una cátedra empiezan a observarse los fenómenos urbanos, empezar a ver distintas versiones de distintos lugares en la observación de aquellos procesos que van conformando la ciudad. Por eso nos invitan como una visión más de cómo se están dando las cosas en el caso de Mar del Plata, por ejemplo. No todos los procesos son iguales, es importante que empecemos a observar cada uno de ellos. No es un proceso lineal el de la planificación ni el de la conformación de las ciudades. Cada uno tiene sus particularidades. Vamos a hablar hoy un poco del caso de Mar del Plata, en el que tuvimos la oportunidad de trabajar. Estamos trabajando desde que estamos aquí en el municipio de General Pueyrredón y después con la ejecución del plan estratégico. Queremos presentar un poquito la cuestión a partir de unas imágenes que empezamos a preparar. A ver si se ve bien esto. ¿Estamos ahí? Mar del Plata es una ciudad que está ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.
¿Quién no ha visitado Mar del Plata por ser una de las ciudades turísticas, la ciudad turística más importante del país, ¿no? Tiene una población estable todo esto que vamos a decir es un poco para contextualizar, digamos, como para contextualizar sobre lo que en principio es bueno recordar, la cátedra nos pedía sobre cómo se dieron los procesos de ejecución, gestión y ejecución de la ferroautomotora de Mar del Plata. Vamos a ver cómo contextualizamos esto. Es importante decir que la población de Mar del Plata, para que tengamos una idea de la escala en la que estamos trabajando, es en el último censo 630, 650.000 habitantes, ya estamos atrasados con el nuevo censo por el tema de la pandemia. Es una ciudad en cuanto a cantidad de población similar a La Plata, para que ustedes tengan idea. Históricamente o en los últimos tiempos, La Plata ha sido la sexta en cantidad de población del país, y Mar del Plata la séptima, estamos ahí nomás. En cantidad de población, esto da una idea de ustedes están viviendo en una ciudad de la escala de Mar del Plata, aproximadamente. El perfil económico es básicamente el turismo lo que se mueve en Mar del Plata, pero también tiene un puerto pesquero de la importancia de los primeros niveles del país, y empiezan a despuntar otras industrias como el agro y la textil, que en Mar del Plata se están haciendo cada vez más fuerte con los vaivenes de bajadas y subidas en función de lo que va dictando las políticas propias del país. Y digo del país porque precisamente, si bien Mar del Plata tiene una particularidad propia, como todas las ciudades, están muy vinculadas al quehacer nacional, precisamente por ser una de las ciudades turísticas de importancia. Si a la Argentina le va bien, a Mar del Plata le va casi bien. 229 participantes. ¿Ah, sí? ¿Me están escuchando bien? Sí, se escucha bien. Por favor, a todos los estudiantes, Sí, los cierren los micrófonos. micrófonos, porque si no se escuchan todos los comentarios que hacen. Gracias. Bien, seguimos. Si a Mar del Plata le va bien, si a la Argentina le va bien, a Mar del Plata le va bien, decíamos. Sí, porque tenemos una fuerte vinculación con lo nacional. Mar del Plata surgió básicamente de una decisión externa, digamos. Recordemos que las altas clases de la burguesía porteña, que se veían impedidas de viajar a vacacionar a Europa a los inicios del año 20, no podían hacerlo por el avendimiento de las guerras mundiales, y decidieron generar un balneario propio que después fue Mar del Plata. Ya eso desde los inicios tenemos una vinculación hacia lo que pasa en la nación. Y más recientemente, en la década de 1990, primó en el país esta historia de viajar al exterior y veranear en el exterior. Fueron casi 10 años que a Mar del Plata se le terminaron como temporadas veraniegas, que es de lo que básicamente venía dependiendo, digamos, ¿no? De esta historia de que el verano de alguna manera nos regenera en cuanto a la economía y en cuanto a las actividades que desarrollamos durante todo el año. Es así que esa década nos sumió en una tremenda crisis, hasta terminar en el 2001, con una crisis que también fue una crisis del país, pero nosotros tuvimos los índices más altos de desempleo, empezamos a tener una falta de competitividad tremenda, y la inversión fue casi cero en la ciudad, con un deterioro bastante importante de la estructura urbana en general. Esto, y recordemos la crisis de entonces, era una crisis general y una crisis política también, no había capacidad de reacción ni desde el poder municipal local, y es así que ahí se genera una novedad en cuanto a que las fuerzas vivas de la ciudad necesitaban decir: algo tenemos que hacer, si no es desde el Estado, porque estamos
en esta tremenda crisis que no nos permite reaccionar, algunos privados se plantearon, en este caso, un proceso de empezar a pensar la ciudad de alguna manera para que nos permita salir de este deterioro en el cual se encontraba. La novedad es que generalmente los procesos de planificación parten desde el Estado, nacional, provincial o municipal. En este caso, y estando en crisis la planificación tradicional, aquella que se hacía desde un gabinete en el cual ciertos profesionales planificaban todo, esto sale un poco de esa situación y empieza a generarse en el conjunto de la sociedad una visión de empezar a querer hablar de los problemas de la ciudad y cómo resolverlos. La vinculación de lo público con los privados es una cuestión importante que genera la posibilidad de una participación mayor del conjunto de la sociedad. Es así que un grupo de privados, aquellos que estaban vinculados a actividades o industriales o profesionales a través de centros profesionales, etcétera, se ponen a pensar la posibilidad de salir de alguna manera de esta crisis y se les ocurre hacerlo mediante la construcción en conjunto de un plan estratégico, el cual intentan poner en marcha a través de un llamado concurso a nivel nacional, en el que participaron una serie de equipos que en ese momento estaban trabajando sobre el tema. Esto fue el año 2003, y de los participantes que se presentaron, resultó ganador el grupo del arquitecto Roberto Monteverde, que es del equipo que trabajó en el plan estratégico de Rosario, una de las ciudades que primero empezó con esto, y durante todo el año 2004 se llevó adelante el plan estratégico de la ciudad de Mar del Plata. Resultó ser que se trató de un gran trabajo con la participación de toda la ciudad, con la realización de talleres y reuniones por toda la ciudad, digamos, ¿no? Fue la idea de no concentrar en un solo punto, sino se bajó a todos los barrios y lugares en los que la sociedad en su conjunto podía participar. ¿De qué es lo que se trataba con el plan estratégico? Bueno, precisamente se trató de poner en marcha una idea de plantearse en principio escenarios de actuación. Ahí tuvimos que rever, aparte de esta historia de distintas etapas de la planificación, como son ver el diagnóstico de situaciones, nos pusimos en situación de observar diversos escenarios en los cuales estábamos inmersos, ¿sí? Cuáles eran nuestras debilidades, fortalezas en cada uno de los estamentos en los que discutíamos. Y se decidió básicamente arrancar el trabajo en 4 líneas de actuación. Innovación y empleo, era muy fuerte la cuestión del desempleo en Mar del Plata en aquellos años. Era muy fuerte la situación de la gente que quedaba excluida de lo económico, básicamente, y del acceso a vivienda y del acceso a distintas situaciones, tanto escolar en los niños. Inclusión social era entonces la otra línea de actuación. En cuanto a lo urbano, teníamos que generar un reequilibrio de lo que significaba una ciudad que estaba volcada hacia la costa, volcada a la utilización y al disfrute del turismo, que tenía todos los servicios y equipamientos, contra otra ciudad, en el mismo sitio, en el mismo espacio urbano, que estaba totalmente desequilibrada, desprovista de servicios y desprovistas de equipamientos urbanos básicos, digamos. Con ello, también una transformación municipal que acompañara estos 3 líneas anteriores. Esas fueron las 4 líneas que nos planteamos de actuación. Sobre las 4 se plantearon escenarios posibles de realización para ahí empezar a plantearse estrategias de actuación. Digamos, en cada una de las líneas hubo estrategias en las cuales los distintos escenarios nos podían brindar en función de las variables internas y externas que teníamos para plantearnos sobre la ciudad.
con ellos empiezan a surgir proyectos en cada una de las líneas donde empezar a proponer situaciones de la problemática que estábamos de alguna manera planteándonos de resolver. Y fueron tantos los proyectos que necesitamos generar otro taller de priorización de proyectos, como para acercarnos más a esta idea de lo estratégico, digamos, ¿no? Lo estratégico tiene que ser 4 o 5 en los cuales envolver a todos y a partir de ellos que todos se sientan involucrados. Es así que se generaron 64 proyectos para la transformación. Todo esto terminó en un libro que se planteó y que está planteado, básicamente desarrollando esas 4 líneas de actuación con proyectos que serían los que tendrían que ponerse en marcha para salir de esa situación, consensuado con el conjunto de la sociedad marplatense, ¿sí? En la línea 1, plantearse una Mar del Plata para todo el año, en virtud de que ya no se podía estar trabajando, viviendo más solo con las temporadas y esperar el resto del año en actividades económicas que no producían lo que mismo consumían durante todo el año. Había que producir infraestructura, salir de aquellas que estaban ociosas durante todo el año solo para utilizarlas en el verano y generar nuevas infraestructuras para la producción de todo el año. En la línea 2, los proyectos más Dale, ya varias veces me han dicho que les pase los videos. fueron los de inclusión social y ciudad educadora. Acá estoy, ¿me escuchan? A la vez de programas para protección ¿Ahí me escuchan? de los derechos del niño. Es que no se mutee. En cuanto a equilibrio urbano ambiental, el plan Por urbano favor. resultaba ser el plan que el conjunto de la sociedad planteó como necesidad imperiosa, la necesidad de un plan que contemple tanto el partido de General Pueyrredón como la ciudad en sí para resolver aquel desequilibrio tan enorme que producía exclusión de la sociedad, de gran parte de la sociedad. Ese plan es sobre el que empezamos a dedicarnos, el que nos toca ahora, por eso es que fue necesario llegar hasta aquí para decir dónde estábamos parados. Terminó siendo el plan de gestión territorial y es al cual nos vamos a empezar a referir a partir de ahora, en cuanto es lo que nos toca. Y la línea de transformación municipal, que es la cuarta también, tenía que tener, junto con el gabinete municipal, un plan operativo que posibilite una mesa de coordinación de proyectos con las diversas entidades privadas que estaban abocadas a la realización de la concreción de los proyectos. Bien, llegado hasta aquí, podemos decir que esta ejecución del plan urbano, el plan de gestión territorial que terminó siendo el Partido de General Pueyrredón, hay una serie de proyectos, ¿sí?, que empiezan a aparecer en el conjunto del plan. Vamos a dejar un poquitito esto para generar aquí una actividad. A ver, ¿se me ve ahí bien? Quiero hacer un gráfico. ¿Estoy bien aquí? Sí, se ve bien. Bien. Pensemos lo siguiente, para ir a lo urbano en sí. En Mar del Plata, en la costa, el primer asentamiento de la ciudad, aquel de el saladero de Pedro Luro, que estaba sobre el mar, es lo que dio un poco el origen a una calle que es la avenida Luro, que todos conocen, digamos, seguramente, que se transformó en la unión de vinculación, hoy en día es la ruta 226, la vinculación de Laguna de los Padres, Sierra de los Padres y el partido de Balcarce, que esto era lo que preexistía la aparición de Mar del Plata. Por supuesto, en la costa tenemos la ruta 11, que viene de Miramar y que viene de la costa en sí, Pinamar, etc., y va a Miramar. La ruta 2,
que viene desde aquí, se junta con la avenida Champagnat y sale por la ruta 88 hacia Batán y Necochea, esta es la ruta 2. Internamente tenemos el tridente que llamamos, que es la avenida Colón y la avenida Libertad, de este primer asentamiento original de viviendas, y el ferrocarril, que viene paralelo a la ruta 2 hasta la avenida Luro, y llega a lo que es la estación de pasajeros, ¿sí? Hasta ahora creo que eso se va viendo bien, lo tenemos ahí en imagen. Estamos tratando de resumir un poco las grandes vías de vinculación de Mar del Plata desde el origen hasta el momento. Tenemos el ferrocarril que llegó a Mar del Plata allá por principios de 1900, la vieja estación estaba por este lugar, que ustedes saben que después el ferrocarril se fue de aquí y terminó en la estación de pasajeros actual, y esa vieja estación de ferrocarril la utilizó hasta hace poco la estación de ómnibus, ¿sí? Esta es una vía que quedó, que está vinculada en el sector urbano también a la que se llama estación de cargas. Esta es de pasajeros, esta es de carga, y tiene su continuación a Miramar. Desde la estación de carga hay una vinculación de vías que no está en uso actualmente hacia el puerto. El puerto es una de las situaciones industriales de importancia que siempre hemos tratado de atender a partir de la revitalización que necesita, porque también depende del vaivén nacional de caídas y nuevas levantadas que en inversiones se le puede otorgar al puerto. Esta vía no está en uso, pero la tenía. Entonces, esta es la vinculación de rutas de acceso a la ciudad de Mar del Plata, que en su conjunto empieza a tener este tipo de asentamiento habitacional, con esta mancha aproximadamente, y con estas vinculaciones de rutas, ¿sí? Y el tren en esta situación. Ahora, en el partido General Pueyrredón, los proyectos que empiezan a aparecer como necesarios para desarrollar en Mar del Plata, que se van a volcar en el plan urbano, ¿sí? El plan urbano es lo que viene como necesidad de ejecución allá por el año 2005. Empiezan a aparecer un montón de proyectos para la transformación, pero hay ciertos proyectos que de alguna manera son cosas que siempre se tienen que hacer y que no se habían hecho. Entre ellos, el cambio de la estación de ómnibus a una estación de más importancia. Siempre dijimos, ustedes tienen una situación similar en la estación de ómnibus de La Plata, que está metida en un lugar que por lo menos le hicieron una inversión hace unos años. Quedó como quedó, pero le hicieron una inversión. Nosotros no habíamos hecho ni siquiera esa inversión. Pero era algo que necesitábamos hacer hacía muchísimos años. No es un proyecto que puede transformar la ciudad, que puede ser generado como una situación que genere un nuevo plan. Era lo que denominamos aquellos proyectos de la agenda vieja que no podíamos haber concretado hasta el momento. No pudimos haber concretado porque o escapaban a las condiciones del presupuesto propio, no se podía abordar, en ese momento el municipio estaba muy mal, y así como el traslado de la estación de ómnibus, estaban otros proyectos como el basurero, digamos, que se dice normalmente, que es el predio de disposición de residuos domiciliarios, que tampoco habíamos resuelto, y el predio de disposición de líquidos cloacales, que tampoco habíamos resuelto. Lo que para nosotros era resolver, generar el emisario submarino, un nombre tan raro, pero que significa tratar los líquidos en tierra, en territorio, y volcarlos una vez tratados al mar, con una tecnología que en el país no existía, y que se llevan mar adentro entre 3 y 4 kilómetros. Entonces, todas estas eran de alguna manera
proyectos que estaban en lo que decíamos la agenda vieja. No solo no pudimos hacer la ferroautomotor, o la automotor sola, el traslado de ómnibus, sino que no teníamos resuelto dónde realizarla. Y es allí donde también nos pusimos a discutir dónde realizarla. Aparecieron, y fue un trabajo que se hizo conjuntamente con la realización del plan urbano, discutir y resolver en qué lugar ubicar la estación de ómnibus. Aparecieron 2 predios, en realidad 3 predios, uno de ellos frente al aeropuerto que se descartó en un primer momento por la lejanía que implicaba la llegada a Mar del Plata. Nos iba a salir más caro el taxi desde la terminal hasta nuestras casas que el pasaje mismo a la ciudad, digamos. Entonces aparecieron 2 predios como muy potables a propuesta de ferrocarriles en sus mismos predios, que era la estación de cargas que yo les mostré recién y la estación de pasajeros. En ese mismo lugar había lugar para inclusive empezar a pensar en trasladar la estación de ómnibus y vincularla con este estilo polimodal de transporte que vincula el tren y la estación de ómnibus. Tal es así que empezamos a analizar y empezamos a generar una metodología de análisis para empezar a evaluar la localización y definir cuál de las 2 predios era el más adecuado. Ustedes tienen, yo les acerqué a la cátedra, en todo caso después se lo piden, pero supongo que ya lo tienen, más desarrollados los conceptos, así no perdemos mucho tiempo en eso, de cómo evaluamos eso, las condiciones que tuvimos en cuenta para poder decidir en cómo y en qué lugar se puede, es más conveniente, digamos, ¿no? Y así empiezan a surgir términos como la capacidad receptiva del terreno, qué superficie dispone, que no haya conflictos de ocupación irregular, o qué tipo de conflictos hay que resolver en ese sentido, cómo es el estado de distribución de los desagües cloacales, pluviales y el resto de la infraestructura, y así también cómo son la conexión de accesibilidad a las de la vinculación con los sistemas de avenidas internas de la ciudad y con accesos externos a la ciudad. Los 2 casos tenían sistemas de conexión con el ferrocarril, entonces en esos 2 predios teníamos la conexión resuelta. Pero sobre todo nos interesaba saber, nos interesaba en este caso vincular la distancia al centro turístico hotelero residencial de importancia. Pensemos que uno de ellos nos permitía mayor acercamiento al centro urbano. Uno de ellos estaba, que finalmente salió elegido, a 10 cuadras de la plaza principal, y esto hacía que la gente pueda llegar con la valija caminando directamente desde el tren hasta el lugar donde se iba a alojar en su momento de turístico de temporada. Eso fue una ventaja importante, y por eso, entre otras razones, además de la posibilidad de una vía exclusiva propia desde la avenida Champagnat hasta la propia terminal, salió elegida la opción del predio que proponía, que tiene la estación terminal de pasajeros actualmente. Ahí podemos vincular las 2 terminales. Ahora bien, está muy lindo esto, terminamos la elección de esto fue el año 2005, determinamos que la localización exacta, precisa y acordada por todos, porque además esto implicó el pasaje de instancias, de instrumentos normativos y democráticos de escuchar a todo el mundo, y el Consejo Deliberante también hizo lo suyo, y se escuchó a todas las voces mediante audiencia pública de la ciudad que de alguna manera estuvieron de acuerdo mayoritariamente en que finalmente la estación
de micros iba a estar trasladada al predio de la estación de pasajeros de tren y vinculada con la de tren para generar una estación ferroautomotora. Bien, para generarla, pero no teníamos tampoco la plata. Entonces, había que empezar a pensar a cómo gestionábamos, una vez elegido el sitio, la generación del proyecto y la construcción del predio. Por supuesto que estábamos generando, a la vez, decíamos, el plan de gestión territorial, que es al que teníamos que abocarnos como tarea central. Retomemos el plan para ver cómo, de alguna manera, con un plan, empezamos a pedir la plata de la estación ferroautomotora. Ese plan contemplaba, también con distintas líneas de actuación, el ordenamiento integral del territorio. Este es el plano del partido de General Pueyrredón, con los ingresos que recién marcamos, la ruta 2, la ruta 88, la vinculación con Sierra de los Padres y el partido de Balcarce. Aquí, la conexión con los caminos rurales tiene su importancia y pretendíamos enmarcar un ordenamiento de todos estos, tanto de los caminos rurales como de las delegaciones, que son las que están encuadradas en azul, digamos. Sierra de los Padres, Batán y el sur, la costa sur, sobre el mar. Importante entonces la etapa de actuación de ordenamiento integral del territorio interior. Otra línea de actuación es la infraestructura para la producción, que atacó el plan de gestión territorial con proyectos de mayor importancia para la producción, en un apartado especial. Tanto el puerto, en esta localización, como el parque industrial, allá atrás, sobre la ruta 88, tienen de alguna manera una vinculación que estaba absolutamente deteriorada y que debía generar nuevas vías, porque ya estaban saturados. Históricamente el puerto se descongestionó y se transportó la mercadería del puerto desde y hacia el puerto por la avenida Juan B. Justo, lo cual ya no estaba siendo una avenida que llevara, cumpliera su objetivo. Ahí se plantearon dos nuevas vías de acceso, como son la avenida Vértiz y la avenida Fortunato de la Plaza, en donde se vinculan tanto el puerto como el parque industrial y las vías de acceso a la ciudad, digamos. Pasando entre ellas, y en sectores azules más suaves, hay distritos de equipamiento en donde se asienta industria o equipamientos compatibles con la actividad residencial, los cuales generan pymes, diversas pymes que son de atender, y en los cuales un programa específico de integración y de avance hacia la concreción de servicios era de importancia para que la industria en sí, la producción en sí, pudiera despegar. Entonces ahí se apuntaló bastante y se generaron proyectos para concretar eso. Por último, en tercera instancia, la ciudad del reequilibrio, integración que se llamó, para salir de aquella ciudad costera que tenía toda la infraestructura y tratar de dedicarse a la ciudad postergada, a la ciudad de la exclusión, que significaba la falta de servicios, o sea, por ello completarle las redes de infraestructura y consolidación de equipamientos comunitarios, como así también empezar a generar espacios que la ciudad originaria tenía, como espacios para la recreación y parques urbanos o espacios verdes, que si no lo tienen demasiado, por lo menos nosotros tenemos la playa, y eso suple de alguna manera aquellos valores, índices que internacionalmente no estamos cumpliendo. Ustedes saben que hay que cumplir ciertos estándares de tantos metros cuadrados verdes por habitantes. En el caso de Mar del Plata tendríamos la playa para suplir eso, pero de la ciudad
que está próxima a la playa. En el interior no lo teníamos, así que una cuestión muy importante fue la generación de parques urbanos en el interior de los barrios, aunque sea en parques lineales que hubieran posibilidades de avenidas, digamos. De ahí surgen el corredor de la Tapera, que es un arroyo que en el límite norte de la ciudad, el Parque Champagnat, el Parque Lineal Champagnat y el parque de la estación de cargas con la estación de pasajeros. Esa vía muerta, que hoy está muerta, da la posibilidad de generar un parque, que en este caso se propuso como el parque del eje de la universidad, estación de cargas. Por ahí pasa la Casa del Puente, y se lo pretendía llamar Amancio Williams. Fíjense que siempre estamos vinculando 2 o 3 situaciones que llevaran a que la ciudad empiece a tener, digamos, siempre te está faltando plata para todo, ¿sí? Pero cuando tenés pocos plantines, decíamos en ese momento, para tu jardín, trata de ponerlos juntos, digamos. Trata de vincularlos entre los 3 para que se potencien, en el sentido de que no se empiecen que no estén sueltos por un lado y por el otro. En este caso, cuando empezamos a plantear el plan de gestión territorial, empezamos a vincular los proyectos. Y de la siguiente manera, con los parques, como decíamos recién, o distintas situaciones. En el de calidad e identidad, que era la tercera línea de actuación, fíjense ustedes que la estación, el sitio elegido por la estación ferroautomotor, está vinculada o asociada a otro proyecto. Siempre el plantín al lado del otro plantín. En este caso, el programa de puesta en valor, tanto del Frente Marítimo como la recualificación del área central, empezaban a tener distintos proyectos que estaban de alguna manera vinculados a equipamientos y jerarquización de centros comerciales de importancia. Existen en Mar del Plata, y como en todas las ciudades, centros comerciales que pretendimos revalorizar como centros comerciales a cielo abierto. Constitución, la Avenida Constitución, la Avenida San Juan, que es como el centro comercial de calle 12 de ustedes, en La Plata. Ahí está el ingreso a la terminal ferroautomotora, la localización de la terminal ferroautomotora, y otros centros comerciales que siempre están asociados a otro tipo de proyectos. Siempre los plantines tratando de vincularlos unos con otros y no dejarlos sueltos. Por supuesto que la costa tiene 3 situaciones distintas, norte, central, que tiene que ver con el área urbana principal, y la sur, que requieren sus propios planes de recualificación, digamos. Por último, estas 4 líneas se vinculaban en una situación de proyectos estructurales, digamos, ¿no? Cada una de estas líneas se vincularon en 4 proyectos estructurales que estaban en el arco norte de la ciudad, en la vinculación de esas infraestructuras para la producción, tanto del aeropuerto, que están por ahí, como el parque industrial, con alguna vinculación de circunvalación, no en esta proyección directamente, sino el tipo de arco, sino se puede dar de otra manera. Lo esencial en este caso era, estamos trabajando en generar un desvío del tránsito que viene de la ruta 88 para que no ingrese a Mar del Plata en esta línea por la avenida Champañá y salir por la ruta 2, algún tipo de vinculación por aquí atrás que vincule la 88 con la ruta 2 y estos equipamientos de la producción de importancia, ¿no? Parque industrial y aeropuerto. Los barrios, básicamente, que puedan tener un acceso a parques, y sobre todo hay problemas de inundación en estas áreas verdes más marcadas, y esos parques pueden transformarse en situaciones, existe en los días de lluvia tenemos muchos problemas de inundación en esos lugares, entonces
reservorios que de alguna manera actúen como reservorios de agua en las épocas de lluvia, y cuando termina la lluvia, conformarse como parques urbanos y se transformen y funcionan como parques urbanos. El frente marítimo, que tiene sus particularidades norte, central y sur, con cada una de las cosas, y fundamentalmente la infraestructura de la producción de puerto y los distritos de equipamiento e industriales internos, que estarían en este sector, o inclusive alrededor de la ferroautomotor, que es un espacio urbano deteriorado que se están planteando distritos actualmente distintos tecnológicos que van a tener quizás seguramente la oportunidad de conocer más adelante. Bien, señores, con esto nosotros, sintetizado de esta manera, el que lo quiera leer en detalle lo tendremos en su momento, podríamos decir, ahora sí tenemos un plan. Y con este plan podemos de alguna manera salir a generar, a solicitar, a pedir recursos a Nación, porque los recursos no alcanzaban en la municipalidad para generar la estación ferroautomotor. Y así es como que es más fácil, digamos, empezar a meterse en los ámbitos de decisión y económicos para posibilitar alguna plata, digamos, que nos genere el desarrollo y concreción de la ferroautomotor. Y es así, pensemos que estamos en el 2005, que a nivel nacional, a través del Instituto del Ministerio de Planificación Nacional, se intentaba generar infraestructura, incorporar infraestructura a nivel nacional, y el interés de Nación por querer de alguna manera que Mar del Plata retome aquellas viejas temporadas que posibiliten el acceso al turismo a todos, es que convencimos para que Nación pueda invertir en la generación de la estación ferroautomotora que tanto tiempo estuvimos pidiendo y que nunca se concretaba. Finalmente pasamos de una situación que, sin generar nosotros el proyecto, pero por lo menos Nación tuvo la idea de generar, de entregar la construcción de la ferroautomotora y explotación al operador, que terminó en esta imagen de aquí abajo, al operador de la estación de ómnibus de Buenos Aires, que en definitiva es lo que mueve el 80% de los viajes, que llega aquí arriba a Mar del Plata. Tenía una cierta coherencia económica, digamos, en el manejo de la ecuación económica, y la estación de trenes, que pasamos de esta situación de intemperie total que teníamos en su momento a generar condiciones por lo menos un poco más dignas para la recepción de pasajeros y despidos de pasajeros, ¿sí? Termina Nación definiendo, pero nosotros de alguna manera pudimos generar esto a partir de aquel plan que desarrollamos durante todo el 2004 como plan estratégico, y de todo el 2005 como un plan urbano en particular, en donde ahí estaba incluida la estación ferroautomotor que pretendíamos, y así logró de alguna manera concretarse. Esto que está contado rápidamente pretende mostrarles que los procesos no son lineales, digamos. No necesitamos una estación como necesidad, una estación de trenes, un equipamiento determinado, nos sentamos a proyectarlo y lo hacemos. En nuestro caso nos costó más de 30 años la necesidad de generarlo, y nunca encontramos la posibilidad. Esto es lo que salió, estos son los ladrillos con los que tenemos que construir, a veces decimos, y si bien no es lo ideal, lo que hubiéramos pretendido, con la calidad que hubiéramos pretendido, pero logramos aproximarnos a un esquema planteado y debatido y consensuado con el conjunto de la sociedad. Hay un montón de cosas por donde seguir, pero me parece que lo de seguir podría ser a partir de preguntas que hayan quedado en el tintero, por dónde surge el interés de ustedes de seguir, a partir de las preguntas que puedan generarse. Así que si quieren,
pasamos a las preguntas que quieran, ¿sí? Hola, buenos días. Mira, mi pregunta es, digo, vos lo que planteás suena re idílico, pero nosotros lo que leemos siempre en textos es que siempre hay conflictos entre la parte público-privada. Digo, ¿qué garantizó el éxito de este proyecto, teniendo en cuenta estos dos como actores, que es la parte pública y la parte privada? Sí, precisamente ahí está la vinculación, digamos. Quien terminó haciendo la construcción es el privado, digamos, otorgado por lo público. Lo público no estaba en condiciones de poner una plata para generar un proyecto en ese momento de tal magnitud. Entonces, se asocia a lo privado, al emprendimiento, y en realidad se le otorgó la concesión, la construcción y concesión de la estación ferroautomotora. Es una asociación entre lo público y lo privado, digamos, ¿sí? Y este tipo de asociación pareciera que se puede dar solo en momentos de crisis. Digo, ¿hay alguna manera de llevar esto a un como momento que no involucre esta crisis económica como la que sucedió en 2001? Permanentemente. Yo creo que estamos aprendiendo a esta historia de la vinculación entre lo público y lo privado, digamos. Hay cuestiones que son del Estado y que pertenecen al Estado, y el Estado tiene que hacerse cargo, por supuesto. Pero hay cuestiones en las cuales en Mar del Plata esas cuestiones siempre se dieron, ¿sí? Más allá de que pueden haberse dado en otras ciudades. Pensemos lo siguiente, y creo que lo dije en la charla: Mar del Plata surge como una iniciativa privada. Cómo las clases altas porteñas decidieron tener su balneario propio, entonces empezaron a invertir en Mar del Plata, bla. Estamos muy acostumbrados a que se den decisiones externas sobre el espacio urbano marplatense, y a veces nos molesta, digamos, que desde acá no podamos estar decidiendo nosotros mismos. Contradictoriamente, fíjense que, por ejemplo, tenemos una empresa de aguas municipal, siendo que en otros lugares, en La Plata, por ejemplo, el servicio de agua está privatizado, ¿sí? En Mar del Plata no lo queremos privatizar, no se va a privatizar, y pertenece a Obras Sanitarias, una empresa de dominio municipal, o sea, de todos. ¿Se entiende? En algunos casos se da de una manera y en otros casos se da de otro. Y dentro de una misma ciudad se dan casos que en otras serían impensables, digamos. Esto forma parte de esta historia de moverse dentro de determinados intereses que son los que conforman el espacio urbano. Vivimos en una ciudad capitalista en las cuales la circulación del capital y el desarrollo requieren de la ciudad, necesitan de la ciudad. Hubo ciudades sin capitalismo. ¿Puede haber capitalismo sin ciudades? A preguntarse por nuestro maestro, el arquitecto Alberto Signoli, que permanentemente estábamos preguntando este tipo de cosas. Entonces, es un conjunto de intereses que en un determinado momento derivan hacia un lado o hacia el otro. Por eso es que no hay un proceso lineal para la concreción de las cosas, ¿sí? Ahora, el Estado no puede, frente a tu pregunta, dejar en manos privadas absolutamente todo. Hay condiciones del Estado en las cuales tiene que hacerse cargo. Bruno, yo quería hacerte una pregunta más que nada por ahí para que aclares o incorpores nueva información. ¿En qué medida generó alguna dificultad la propiedad de la tierra del ferrocarril de ONAVE para el desarrollo del proyecto de la ferroautomotor? Bien. Las tierras, las dos localizaciones analizadas eran propiedad de Ferrocarril, y Ferrocarril tuvo que ceder la posibilidad de que un sector de esa tierra se utilice para la estación de ómnibus, digamos, ¿no? En el caso de Ferrocarril siempre es muy difícil que Ferrocarril ceda, ¿no? Generalmente no cede nunca, digamos, porque cuidan precisamente las posibilidades. Fíjense,
ese ramal que nosotros tenemos de la estación de cargas al puerto, si Ferrocarril lo hubiera cedido, ya no lo tendríamos como posibilidad de revitalizar el puerto con una vía férrea. Está bien, hoy está ocupado ilegalmente por asentamiento irregular, digamos. Pero lo podemos trasladar ese asentamiento irregular y la propiedad es de Ferrocarril y podemos revitalizar el ramal del puerto. Por supuesto que fue un trabajo en conjunto con Nación, con la posibilidad de que Nación convenció a Ferrocarril que debía ceder, Julia, un sector para la estación, que los ómnibus se instalen ahí y podamos tener esta vinculación multimodal de transportes, digamos, ¿no? Otro caso parecido al que decís pasó con las tierras que eran propiedad de la nave, precisamente, en donde instalamos el Museo Mar. Ustedes saben que tenemos un Museo Mar que, bueno, no era el sitio que nosotros teníamos previsto desde el plan estratégico para la localización de un Museo Mar. En realidad, la localización de un museo de arte moderno lo teníamos pensado cuando se trasladara la estación de ómnibus en el edificio viejo que tiene la estación de ómnibus. Y sin embargo, ustedes saben, eso no lo dijimos, pero deben saber si vinieron a Mar del Plata, que en ese lugar, que son 2 hectáreas de un área bastante central, se terminó concretando un shopping, ¿sí? Centro cultural y comercial sobre todo, que ya está en funcionamiento. ¿Y cómo puede ser posible? Bueno, los intereses, billetera Marta Ganal, en este caso billetera Matoidea, digamos, ¿no? Porque en realidad fue así, un conjunto de intereses, que el interés económico fue por encima del político. Y terminamos con el Museo Mar en otro lugar por determinadas historias que lo contaremos en su momento. Entonces, el tema, Julia, es ese. Se logró convencer a Naves, se logró convencer a Ferrocarriles para que se diera una parte. No siempre se convence. Mucho gusto, Bruno. Hola, Hola. Marcos. Quería hacerle una consulta en referencia a la presentación y también relacionada a las 2 preguntas anteriores. Usted mencionó que aproximadamente en el periodo 2004 se trabajó en el plan estratégico y 2005 en un plan urbano general, ¿no? En función a esos procesos y a esto de la relación del Estado y lo público y las gestiones, ¿qué importancia, digamos, como, no sé si valorarlo de 1 a 10 o como quiera usted mencionarlo, le da a la gestión del Estado, ya sea de las distintas jurisdicciones, para poder llevar adelante los procesos participativos y de planificación y la concreción de los proyectos? Bien, por eso es que ir a las preguntas venía bien entonces. Y esta cierra otra cuestión. En cuanto a tu visión por preguntar esta cuestión. Digamos, 2004, Plan Estratégico General, 2005, Plan de Gestión Urbana, y después concreción de proyectos. Después que tenés el plan y los proyectos, tenés que concretar los proyectos. Estamos en 2005, estamos en 2021. ¿Qué se hizo? ¿Y qué importancia damos a la gestión de una cosa a otra? Hay procesos democráticos y elecciones de por medio, y si bien nosotros decíamos, ya con la elaboración del plan estratégico, el plan es un plan de todos, no es un plan de esta gestión política. El plan es un plan que lo elaboró todo el conjunto de la sociedad, así se planteó en su momento, y no es un plan de esta gestión política, que en su momento estaba arriba, ¿no? Pero ¿qué pasó? Hubo elecciones, hubo cambio de banderas políticas, y no todos entienden la cosa de determinada manera, y no todos respetaron, digamos, esa cuestión. Es más, la bandera política que siguió a la elaboración del plan fue distinta, y no se entendió muy bien. Y a veces estas cuestiones políticas que andan siempre por encima de lo técnico, no podemos resolver desde lo técnico todo, no se entendió y se dejó de lado un poco el plan estratégico, no se siguió con esas recomendaciones, y se tuvo una fase de plan estratégico 2.0, cuando se llamó nuevamente a otro asesor externo, que resultó ser otro, porque
mismo no se iba a presentar, para generar condiciones que sirvieran a esa bandería política, digamos, ¿no? Eso se logró concretar también y todo. El asunto es que los proyectos son los mismos, digamos. No siempre logramos concretarlos. De todos estos que están planteados, ustedes después lo pueden leer, en particular cada uno de ellos, no todos pudimos concretarlos, y seguimos gestionando la concreción de muchos de ellos, digamos, con la adecuación de los tiempos que corren, digamos, también, ¿no? Porque empiezan a aparecer cambios, la ciudad no termina de construirse nunca y siempre va a requerir de nuevas asociaciones y de nuevos proyectos y cambios de aquellos proyectos antiguos. De todos modos, es muy importante el mantener, como no sé si de 0 a 10 o de 1 a 10, pero es muy importante mantener que la gestión es básicamente lo que, y cómo planteamos la gestión es lo que nos va a posibilitar la concreción. Y la concreción no va a ser todo aquello que nosotros pretendemos que contengan, digamos, el proyecto arquitectónico ideal, bueno, pero por lo menos que sirva a los intereses de la sociedad en su conjunto y que genere valor en el área urbana en el cual estamos interviniendo. Digamos. Acá en el chat me parece que hay una pregunta. Dice, de Pablo Bautista. Hola Bruno, muy buena la exposición, no tengo audio. Te quería consultar si luego de que se ejecutaran esas partes del plan, la terminal de ómnibus y trenes, el resto del plan quedó pausado o siguen desarrollando el resto de los proyectos del plan estratégico. Nación y los privados, ¿siguen financiando o ya quedó parado ahí? Bueno, es un poco lo que comentaste, ¿no? Sí, es un poco lo que comenté, pero además, en este momento, en la gestión municipal, hay gente que trabajó nuevamente, hay gente que trabajó en aquel plan estratégico original y en aquel plan de gestión territorial original. Y están logrando llevar adelante la gestión de muchos de aquellos proyectos que planteábamos en su momento. Los privados, básicamente, a partir de la industria, Mar del Plata está recuperando industrialmente una posición a nivel país, no solo de la pesca, tenemos un montón de diversificación de actividades industriales que son de importancia y se están generando inversiones en todo el ámbito de la ciudad, digamos. Y desde el Estado, en lo que se pueda con la inversión que tenemos. Los presupuestos no nos dan para tanto, pero pensemos que ya logramos de aquellos proyectos que decíamos eran prioritarios, o por lo menos de aquella agenda vieja, logramos el ferro automotor, logramos hacer el emisario submarino, logramos hacer muchísimas obras que siempre se estaban pidiendo hacer desde muchísimos años como infraestructura, tanto de desagües pluviales, de todo el sector oeste que se inundaba mucho y que actualmente resiste bastante bien las inundaciones, o sea que bastante se ha hecho en los últimos años. Bruno, ¿qué tal? Amparo, soy Sí. docente. Primero, felicitaciones, muy buena la exposición y muy didáctica. Te quería preguntar si la relocalización de la terminal se vinculó con algún proyecto de reestructuración del sistema de transporte público de la ciudad, o si tuvieron, digamos, algún proyecto complementario de movilidad, o al menos estuvo pensado. Sí, el transporte público urbano tiene su propio proceso, que es un poco más lento. Se ha intentado y no ha habido demasiados avances realmente. Tenemos algunas cuestiones que resolver, no solo, fíjate, no solo con el transporte público urbano, sino con un montón de transporte que se da a partir del turismo, que es tanto de Lolitas, ese barquito que anda recorriendo la ciudad, como recorrido turístico recreativo, donde para, digamos, hasta aquellas empresas de turismo
que te ofrecen un viaje desde el centro de la ciudad hasta Sierra de los Padres, hasta Laguna de los Padres, u otros destinos así del partido, que los tiene bastante. Nosotros en realidad tenemos un territorio maravilloso en el sentido de la diversificación que tenemos. No solo tenemos mar, sino tenemos sierra. Entonces el transporte anda pululando por la ciudad, no lo hemos podido juntar en un único punto que podría ser la estación de trenes, digamos, porque requiere de otro tipo de demanda, digamos. Esos están en la Plaza Colón, en un área central donde el turismo precisamente tenemos el turismo cautivo, digamos, tiene que pasar por ahí para levantar gente y relacionarlo. Esas son cuestiones que ofrece la cuestión turística, en la temporalidad, digamos, ¿no? No podemos salir de eso. Y el transporte urbano que requiere aún más otra vuelta respecto de que en varias oportunidades, y no lo damos por perdido, estamos trabajando en la reestructuración del transporte urbano, porque en realidad todas las líneas están pasando siempre por un mismo punto y quedan sectores de la ciudad que todavía están desprovistos de transporte urbano. Es una deuda que todavía tenemos. Sí. Buenas, yo quiero hacer una consulta. Respecto al área en la que se implantó la ferroautomotora, ¿cuáles fueron las implicancias, el impacto de esa área y si necesitaron previsiones de lineamientos, de ordenamiento de todo ese sector para su nueva reorganización? Bien, el área es un área muy próxima, ¿sí? Es un área muy próxima al centro urbano principal, ¿sí? Es la avenida Luro y San Juan. Estamos a 13 cuadras de la Plaza San Martín. Como ustedes también tienen, cuando el tren les ingresa por la avenida 1, hay un sector que queda de un lado y que queda del otro, digamos. Para nosotros ese sector se atraviesa en dos calles, que es la avenida San Juan, como finalización, la calle San Juan, la avenida Jara, y están distantes una de la otra 8 cuadras aproximadamente, ¿sí? Del otro lado, hay un sector urbano que está en realidad falto de renovación, que ya hace tiempo venimos discutiendo de qué manera tratar de revitalizarlo. No fue posible. Esa era una de las cosas que queríamos, que exista mayor vinculación entre este lado y aquel lado, digamos, este lado del Luro y aquel lado del Luro, como ustedes tienen en la avenida 1, pero en 8 cuadras dentro de todo está bastante bien, digamos, ¿no? De aquel lado se está proponiendo actualmente, y para revitalizar ese área, un distrito tecnológico, digamos, que si ustedes pudieran, hay algunos profesionales del lugar que podrían también brindarles más información acerca de cómo se está trabajando. Yo no quiero hablar ahora de eso, para tratar de revitalizar, imponer a esa zona urbana un nuevo marco que le permita renovarse, digamos, pues son construcciones bastante antiguas y que están postergadas, digamos. Pero siempre la vinculación entre un lado y otro nos está planteando que generemos pares de circulación en un extremo y en el otro, para que vinculemos, en tanto está cortado en un sector, mayor conectividad, digamos, de los dos lugares. No es posible, como no ha sido posible, me voy a extender un poquitito en esto de decir, ¿por qué no entramos el tren? La Plata también lo discutió, de entrar el tren en trinchera para que generemos por arriba de la ciudad. Y bueno, pero esas cosas son tan costosas para nuestros presupuestos que prácticamente no han sido posibles, digamos. Y por otro lado, yo me permitiría, la otra vez, creo que hablábamos con María Julia, me permitiría rever esta situación, si el tren tiene que entrar por debajo o por arriba, porque también se da situaciones. ¿Seguimos bien? Sí. También se dan situaciones que los técnicos dicen que si el tren viene con una velocidad determinada y tiene que frenar en una estación, no es lo más adecuado bajar en velocidad, frenar con el desgaste que significa para la infraestructura férrea eso, a decir, lo freno con la propia subida del envión que trae el tren. Y lo mismo para salir de la estación. No es lo mismo salir y tomar impulso con la bajada que salir
y levantar desde abajo para llegar al nivel 0. ¿Se entiende? Eso genera en la técnica ferroviaria, digamos, unos desgastes infernales que no tenemos resueltos por abajo y sería más conveniente por arriba, pero a los arquitectos no nos gusta, a los planificadores urbanos no nos gusta esta historia de tener colgadas cosas por arriba. Bueno, independientemente de eso, el motivo principal es el numérico por el cual no se hacen estas cuestiones de trinchera por arriba, digamos, ¿no? Nos tenemos que conformar con lo que hay. Bueno, de alguna manera estamos generando esto que se está generando ahora, que ustedes tienen un I-32, el paso del auto por debajo. Nosotros también, ojalá pudiéramos tener acá en la Avenida Jara uno de esos, si bien sé que en el caso de ustedes fue bastante cuestionado por algunos sectores o vecinos del lugar, bueno, son algunas de las soluciones que tenemos que conversar más entre todos a ver hasta dónde podemos llegar a concretarlas. Una pregunta, Sofía habla. Sí. La decisión de la promoción del tren de veraneo, digamos, porque se promocionó así, hacia Mar del Plata, ¿fue una decisión nacional? Y segunda pregunta, ¿qué impacto tuvo la llegada del tren de veraneo a Mar del Plata a través de esa promoción, digamos, en la ciudad? Digamos, ¿cómo viste vos el impacto de esa llegada de la gente y quién promovió ese impacto? Si fue una decisión de nación, ¿cómo respondieron los sectores privados de la ciudad a esa llegada de gente? Sí, el tren siempre llegó a Mar del Plata, desde los inicios. El tren llegó a Mar del Plata en 1888, 86, no recuerdo bien, con turismo, digamos. El tren llegó porque traía turistas a Mar del Plata, digamos. Siempre se renovó la cuestión de decir, seguimos llevando turismo a Mar del Plata a través del tren, y después, con posterioridad, la ruta 88, la ruta 2 se asfaltó en el año 38 recién, así que veníamos más con Mar del Plata. Y el turismo de Mar del Plata, el 70-80% del turismo de Mar del Plata, viene del Gran Buenos Aires, ¿sí? Proveniente del Gran Buenos Aires, después del resto del país, pero generalmente del Gran Buenos Aires. De ahí que el tren es definitorio, decisivo, fundamental para el turismo en Mar del Plata. No es una cuestión de plantearse está bien o está mal. En definitiva está bien, digamos, que traiga turismo, que es lo que más puede transportar a Mar del Plata. A nivel local, siempre se pugnó complementariamente a otras cosas, que se desarrolle y tener un tren de calidad. Muchas veces hemos planteado el tren bala a Mar del Plata. En realidad tampoco tenemos la cantidad de gente que implica la inversión de un tren rápido, digamos, ¿no? Así que tampoco es para tanto. Son medidas complementarias respecto de lo que vos decís. No es que hay que rechazar una para... No, hay que tratar de tenerlas todas. Es así, también la del colectivo, la del ómnibus. Muchas gracias. No, perdón. Bruno, voy a aprovechar la pregunta anterior para preguntarte si ustedes participaron en el dimensionamiento justamente de la ferroautomotora, si trabajaron en base a escenarios, ¿cómo lo hicieron o cómo lo previeron? Para ver, bueno, cuál era la magnitud justamente del proyecto. Casualmente, con anterioridad a todo esto, y antes de trabajar en el municipio, fui contratado por quien en ese momento era el director de planeamiento, una persona muy querida, el arquitecto Lerena, que era una persona de la Facultad de Arquitectura de Tucumán, el problema que plantea esta historia es, funcionamos
con una determinada cantidad de población en invierno y el doble de población en verano. Los movimientos se restringen a lo mismo, digamos. Si nosotros tenemos movimientos de personas, de bienes y de transporte de una determinada cantidad en invierno, en verano estamos duplicando o triplicando. Entonces, ¿cuál es la dimensión? ¿Para quién proyectamos, digamos? ¿Para el verano o para el invierno? Si es para el invierno, nos quedamos cortos en el verano. Entonces Lerena decía, a ver, estudiemos la posibilidad de generar una estación que nos permita un funcionamiento de invierno, ampliarla para el verano, ¿no? Porque en realidad necesitábamos 30 dársenas para el verano, pero con 10 en el invierno nos arreglábamos, porque son viajes acá a Balcarce, pocos a Buenos Aires, y la temporada nos planteaba una situación totalmente distinta. Finalmente, hoy la terminal tiene aproximadamente 45 que sobran, de plataformas que sobran para el invierno, pero que en verano realmente está como bastante exigida, digamos, y al límite de la capacidad, ¿sí? Entonces, no pudimos hacer esto de restringirla. Lerena nos decía, cerremos con vidrio en el invierno. Las condiciones climáticas en Mar del Plata son difíciles. Es muy duro el invierno, digamos, está esperando el micro afuera. Pero él pretendía cerrarla en el invierno y abrirla en el verano a más dársenas. Pero básicamente era eso. Y el operador de Buenos Aires, que es quien... Por eso Nación optó por ellos, digamos, eran quienes tenían experiencia en decir, no se va a hacer una cosa absolutamente gigantesca que no la podamos mantener, y se va a hacer algo acorde al tránsito adecuado que planteaba tanto el verano como el invierno, ¿no? Yo tengo una pregunta, buenos días. Me pareció sumamente interesante la charla porque nos aporta a todo el año, no solo a este trabajo práctico. Y un tema que a nosotros siempre nos preocupa con respecto a los equipamientos es el impacto que genera en el valor del suelo. ¿Eso es algo que ha sido contemplado o hay algún instrumento o herramienta que esté trabajándose en relación a que puede traccionar nuevas inversiones y revitalizar? Eso obviamente puede incrementar el valor del suelo, no solo en el entorno inmediato, sino en lo mediato. Sí. Entiendo tu pregunta. Toda obra que hagamos, tanto pública como privada, pública sobre todo más, en la ciudad va a generar valor. Ahí está la cuestión, digamos. La construcción de la ciudad genera valor, digamos, ¿no? Ahora, a veces con intencionalidad, lo que queremos es intervenir con una obra pública para que precisamente genere valor en un determinado lugar. Esto... tendría que haber levantado mucho más lo que nosotros pensábamos, el valor en la zona. Y el valor no es solamente el costo de las propiedades aledañas, el valor es el uso y disfrute de todo lo que implica los alrededores del lugar. Por eso es que ahora también se está apuntalando con un distrito tecnológico alrededor para que genere valor en cuanto a las propiedades del lugar. No solamente genera valor la instalación de una obra pública, la intervención con una obra pública, sino todo lo que metés debajo, digamos, ¿no? Toda la infraestructura que necesitas para que eso funcione, tenés que empezar a adecuarla, tenés que aumentar la dimensión de las infraestructuras, de los caños, y todo lo que tenés por debajo, pues va a haber mayor movimiento, digamos. Y para eso necesitas que las propiedades vecinas incrementen su valor, porque también desde el municipio vas a tener que cobrar más, digamos, por esa dimensionado que tenés esas infraestructuras. Ahora, cuando empezamos a tener valor, y viene bien la pregunta para generalizar esto del valor del suelo, cuando empezamos a generar valor, y nosotros tenemos todo el ejemplo de la costa, digamos, para esto, en un determinado punto, porque una actividad privada empieza a apropiarse del lugar, digamos, y a construir edificios de vivienda que son con mayor calidad cada vez, como está pasando en la ciudad, se empiezan a incorporar edificaciones de calidad y inmediatamente los alrededores empiezan a generar valor. Tenemos instrumentos
instrumentos urbanísticos en los cuales valernos para decir, cada vez que un privado nos pide, en este caso un privado nos pide la intervención en un lugar que para generar calidad están pidiendo siempre indicadores por encima de los que realmente los códigos piden, tenemos instrumentos de compensación a los cuales decir, hay veces que estudias la posibilidad de decir, bueno, preferimos otorgar mayor indicador a este lugar en función de la calidad de la obra que se está haciendo, en compensación deberían hacer tales o cuales otras cosas. A veces, los privados mismos proponen en compensación adecuar el paseo público que está debajo, frentista, ese edificio, en la costa, lo que sea, para generar mayor valor. Ahora, eso es lo que va a incrementar, es el valor no solamente de ese sector, sino de la propiedad privada que ellos mismos tienen enfrente, digamos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar es si realmente queremos eso, o si el instrumento urbanístico que nos posibilita la compensación no tendría que ser quitar un poco de eso, o sea, te dejo hacer un piso más, pero vas a tener que aportar en función de un fondo que me va a permitir hacer viviendas en otro lugar, en aquella ciudad del reequilibrio que necesitamos hacer porque nos faltan viviendas. ¿Se entiende por dónde pasa lo que quiero plantear sí, de la generación de valor y renta de suelo? Sí, sí, me parece interesante porque es algo que nosotros en la cátedra siempre vemos como un impacto positivo o negativo también, digamos, tiene que ser considerado en el proceso de planificación, aunque no siempre después en la práctica se lleve adelante. Exactamente. Toda obra va a generar un impacto. A ver, evaluemos lo positivo y lo negativo. Va a tener cosas negativas. De lo negativo algo le vamos a tener que sacar. O no lo hacemos, le decimos que no, si es potestad del Estado, decirle que no por X motivo, o si lo hacemos y tiene valores negativos, ¿de qué manera podemos compensar eso? Digamos? No quiero que la plata que quieras poner también la inviertas ahí en el paseo frentista a tu edificio porque te va a beneficiar a vos. Necesito plata para hacer otro tipo de viviendas en otro tipo de lugares. Si sos empresa constructora, construirme las viviendas, no me des plata, pero otro tipo de cosas, digamos. Esto es una cosa que suena muy linda, pero es muy difícil de concretar, ¿sí? Es muy difícil. Gracias. Bruno, hay dos preguntas de estudiantes. Una de Florencia Bailón. Dice, hola, muy interesante la exposición. Quisiera consultar qué rol tomó en el plan estratégico la participación social. Si hubo y en qué ayudó a la toma de decisiones. Esa es una de las preguntas. Y la otra dice, de Pablo Bautista, y dice, el impacto del plan a nivel local aportó mayor integración urbana. La ciudad quedó mejor integrada a nivel provincial. A nivel provincial. Bueno. Bien. Socialmente participaron en la elaboración del plan la mayoría de los actores sociales de la ciudad, digamos, a través de instituciones a las cuales pudieras como ciudadano estar participando, escuelas, sociedades de fomento, instituciones diversas de la sociedad. A todos los lugares se llegó. A cualquier ciudadano marplatense le preguntás del plan estratégico del 2004, sí, yo fui a una reunión, o yo participé de otra reunión, o sea, el plan salió consensuado, realmente, mayoritariamente, un consenso del conjunto de la sociedad, que lo hizo como propio y que pugnó por participar y por plantear sus propios proyectos. Así que eso, y tiempo después, trabajando ahí en el plan, pasaban señoras mayores que decían, yo camino todos los días por la costa y propuse hacer baños públicos en la costa, entonces quisiera saber cuánto falta para que se haga ese proyecto. Pues, bueno, a veces no teníamos respuesta, ¿no? Pero realmente la gente hasta esperaba que se concrete el proyecto que él mismo planteaba, digamos. O sea, socialmente fue muy amplia la participación.
Y el impacto en cuanto a integración, estamos siempre en construcción. Hay cosas que se hicieron y cosas que no se pudieron concretar o terminar de hacer, y seguimos pugnando porque se hagan, digamos. Los tiempos actuales plantean otro tipo de desintegración respecto de las que se planteaban, y segregación de las que se planteaban en su momento, pero no lo vamos a plantear como una cosa ideal porque faltan muchísimas cosas por hacer todavía. ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta. A ver, más. ¿alguna otra pregunta? ¿A quién le quedó algo en el tintero por preguntar, dudas, con ganas, no hay problema? Yo tengo una duda, Bien. que la vengo medio masticando mientras lo escucho, respecto, llevado de este proyecto y a la actualidad, del proceso de cómo se desarrollan estas cosas. ¿A qué herramientas recurren como para poder darle continuidad a estas cosas, digamos? Si hay algún resguardo de alguna cosita que pueda, digamos, o sobrepasar a una cuestión política, digamos, si hay alguna, la palabra trampita suena como fea, pero alguna cosa que se haga como para tratar de mantener, digamos, o es solamente el hecho de estar esperando y que te tiren el barquito y volverte a subir, o sea, no hay alguna, creo que se entendió igual. Sí, te entiendo, sí. Igualmente, no es cuestión de esperar, no esperamos nada. Peleamos siempre por intentar lograr lo que te propones, digamos, ¿no? Casi como en la vida misma, ¿de qué depende de que logremos? Y bueno, la ciudad es una puja de intereses, vuelvo a decirlo, y siempre estamos con lo mismo. Hoy el interés se vuelca más para un lado y mañana se vuelca para el otro. Hoy estamos, mañana no estamos. Siempre vamos a intentar, por supuesto, tratar de generar y de concretar aquel proyecto que estábamos pidiendo, pero no siempre es posible concretarlo de una manera, de un seguimiento lineal, digamos. No hay nada lineal, y esto es el día a día. No hay trampita, digamos. O lo lográs o no lo lográs. Estás a punto de lograrlo y tampoco lo lográs, digamos, ¿no? Perfecto, clarito. Pregunta Sergio, leo la pregunta del chat. Hola, muy interesante. Me gustaría preguntar qué proyectos hay en estos momentos en la ciudad. Leí algo respecto a una licitación para dagar el puerto y sé del problema surgido por un accidente en la Escollera Norte, que derivó en su cierre al turismo. ¿Hay algo al respecto? No sé a qué se refiere con licitación en la Escollera Norte. Realmente no lo escuché últimamente. Siempre se están haciendo cuestiones. Cuando dijiste Escollera Norte, lo primero que se me ocurrió es, hubo un tiempo atrás que se planteó, había una serie de conflictos que generaban, este es un temita más, ¿no? Un cierto conflicto que se generaba a partir de la nocturnidad en las calles como Alem, por ejemplo, que tenían toda una problemática propia porque ahí se juntaban todos los jóvenes a pasar una noche, a tomar, y el conflicto en un sector residencial muy próximo, en el que estaba inserto, generaba una disputa entre quienes vivían ahí, que no querían esa actividad, y quienes, de alguna manera, tenían que salir a tomar algo en la noche. Eso son dos actividades que realmente se generan conflictividad, digamos, dos actividades que son incompatibles. Entonces alguien planteó que por qué no llevamos la actividad a la Escollera Norte. Escollera Norte está dentro del área portuaria, dedicada a la utilización de servicios portuarios, tanto en la sur, que genera una contención de las corrientes marítimas para el reparo de los barcos, ¿no? Y la Escollera Norte, que tiene un sistema de atraque de puertos de mediana altura que
cumple su función para lo cual fue diseñada. Ahora, para la Escollera Norte planteamos un montón de actividades, por ejemplo, una terminal de cruceros que Mar del Plata requeriría, podría estar en Escollera Norte, y mucho tiempo. Es más, el plan estratégico también lo planteó, la inclusión de una estación terminal de cruceros, que llegó a hacerse en la punta de la Escollera Norte, y que nunca tenemos cruceros, porque tenemos algunos problemas, salvando las distancias, yo les diría como ustedes con el aeropuerto. ¿Por qué no tienen un aeropuerto internacional ustedes? Porque están muy próximos a Buenos Aires y a los otros aeropuertos internacionales que hay. Básicamente es eso. Nosotros, para una terminal de cruceros, estamos muy cerca de Buenos Aires, que salen los cruceros y salen, y el interés por parar en Mar del Plata, ¿cuál sería? Si playas mejores y más calentitas hay en Brasil, digamos. La ciudad es linda, pero de ahí a que sea una parada de crucero. Es más, la historia de tentar a los cruceros para que vengan se nos ocurrió por el lado de las canchas de golf. Miren, o sea, tenemos 6 o 7 canchas de golf de importancia que podríamos traer turismo golfístico, ¿no es cierto? Que hasta podría ser, pero no por el turismo, digamos, para que vengan al mar de las playas marplatenses. A veces se van a Brasil. Hay que ser consciente de lo que tenemos, digamos, ¿no? Y lo que no, hasta dónde da. Entonces, llegamos a hacer una instalación de terminal de crucero, pero no la estamos utilizando. Y también propusimos, se propuso desde un ejecutivo que la actividad de nocturnidad de ALEN podría generarse en la Escollera Norte. Se hizo un concurso, como todos los arquitectos queremos, a nivel nacional, de propuestas, de proyecto, de anteproyecto, para instalar distintos lugares para la nocturnidad, y no se concretó, porque es muy difícil, también es traído de los pelos, digamos, no se consensuó de entrada, digamos, y ese sector de la producción, y es de la producción, digamos, ¿no? ¿Qué sentido tiene entregarlo a la nocturnidad? Cuando en realidad se hace falta para que, en el mismo caso de ferrocarriles, ¿por qué Ferrocarril va a entregar un ramal que hoy está en desuso, pero que en su momento puede tener una actividad de importancia y la debe tener, digamos, como el acceso del ferrocarril al puerto, digamos? Y en esto también, esa escollera que hoy no se utiliza en su totalidad debe estar dispuesta para la producción del puerto. Ahora, respecto de otro tipo de licitación en la escollera, no sé, realmente. Pero se me ocurrió decirles esto porque también de la escollera, o sea, cada uno de los temas ha tenido su paso por distintas situaciones, digamos, ¿no? Y la va a seguir teniendo. Todo lo estamos reviendo, digamos. Gracias por la respuesta. Bien. Bueno, creo que ya vamos cerrando, y Bruno, la verdad que la exposición estuvo muy buena. Mucha información, muchas posibilidades de hacer reflexión, y bueno, seguramente surgirán algunas nuevas preguntas, pero bueno, vamos a tratar de ir manejándolas desde la cátedra, y cualquier cosa te las vamos a transmitir si no las podemos resolver nosotros, pero bueno, en principio el agradecimiento desde la cátedra, porque el aporte tuyo ha sido y será seguramente muy, muy importante para el desarrollo de los trabajos. Así que si nos llegaran a quedar algunas preguntas pendientes, lo que podemos hacer es reunirlas y te las vamos a transmitir a vos. No sé si... Con mucho gusto, con mucho gusto. Les agradezco la invitación, siempre dispuesto para esto. Esto es una pasión que uno tiene, más allá del conocimiento, y lo importante es que les haya servido. Lo importante es que les haya generado nuevas preguntas respecto de, en lugar de encontrar tantas respuestas, digamos. Así que cuando quieran, las seguimos. Gracias a todos y buenos días. Buenos días. Chao, gracias. Bueno, vamos a cerrar.